y los que no me conocen deben creer que soy un hereje o un fariseo. En general, lo que me desagradan, aparte de los curas, es la religión. No creo en los rituales ni fundamentos de las religiones, cualesquiera que éstas sean. Las percibo como horror al vacío. El horror al vacío en los pintores es que tienen que llenar todo el lienzo para no dejar partes en blanco. Del mismo modo, los vacíos del cerebro del hombre suelen llenarse con Dios. Hola gente, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar sobre Dios. No es que él vaya a hacer una prédica, ¿no? Porque yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero les voy a hablar sobre algo que pensé hace algún tiempo, mejor les voy a contar eso al final, el cuándo. En el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, cuya autoría se atribuye a Moisés, contiene más de 18.000 mandamientos para ir al cielo. Esto me lleva a pensar que ser un hombre de Dios en la antigüedad debe haber sido parecido a ser funcionario público, ¿no? Porque en el Estado hay que cumplir un montón de leyes, reglamentos, directivas, manuales, guías y otros, que también son como 18.000. Claro, en el Estado es para no ir al infierno que crean los que te auditan. Entonces, digamos que Moisés pudo resumir hábilmente estos 18.000 mandamientos en solo 10. Claro, las malas lenguas dicen que plagió el resumen en el monte Sinaí, o, como en la película de Mel Brooks, History of the World, inicialmente eran 15, ¿no? Pero cuando iba a presentarlo se le cayó una de las piedras, se rompió y dijo que eran 10. La cuestión es que los hombres de Dios parecían tener muchas dificultades en cumplir aún esos 10, pero en esa época nadie decía nada porque podían ser acusados de herejes, fariseos o adoradores de Baal. Baal era el dios de la competencia de la época. Esto ocurrió hasta que llegó Jesús y con un gran poder de síntesis convirtió los mandamientos en uno, que tiene 2 partes. Algo así como un ofertón de 2x1 del supermercado, pero para ir al cielo. El mandamiento dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 27. La otra versión es, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 39. Claro, en el catecismo pues te lo resumían más, ¿no? Porque te decían, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, según la Biblia, Jesucristo era el Hijo de Dios. Y para los católicos, Jesucristo es Dios, debido al misterio de la Santísima Trinidad. Si bien de los pasajes de la Biblia se puede deducir que Jesucristo era Dios, no es el objetivo de esta disertación entrar en una discusión sobre eso. Es más, solo les estoy contando lo que pensé. Bueno, les voy a decir el cuándo al final. En todo caso, vamos a asumir que Jesucristo era Dios. Y al que diga que no, solo les diré lo mismo que me decían los curas de mi colegio cuando me ponía preguntón. Eso es un dogma de fe, no estés pensando tonterías. O como responde a la iglesia sobre por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas, ¿no? Bueno, es un requisito de que representa un asunto de ley divina, pertenece al depósito de la fe y es inmutable. Así que en adelante vamos a asumir que Jesucristo era Dios. Por otro lado, el hombre es un ser 100% egoísta, porque cada vez que actúa lo hace para satisfacer primero una necesidad personal. Esto lo expliqué en
un video anterior cuando hablábamos de la regla de oro. Además, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo cual deberíamos asumir que Dios también debe ser 100% egoísta. Ahora, ¿es malo que Dios sea egoísta? Yo creo que no, yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el hombre es 100% egoísta, dado que ha sido hecho a su imagen y semejanza. Así que es lógico pensar que el hombre se ama a sí mismo muchísimo. Y precisamente con esa sabiduría, Dios quiere que así como el hombre se quiere a sí mismo muchísimo, quiere que de la misma manera quiera a los demás. Es decir, muchísimo. Si se fijan en el mandamiento, utiliza el conector como en la segunda parte, ¿no? Al prójimo como a ti mismo. El conector como representa en igual medida. Es decir, el que ame más al prójimo o el que se ame más a sí mismo no estaría cumpliendo el mandamiento. O en el argot católico estaría pecando. Por lo tanto, he concluido que este mandamiento tiene mucho sentido. Y como Jesucristo era Dios, podríamos refrasearlo en ámenme a mí sobre todas las cosas, lo cual suena un poquitito egoísta. Y además, así como nosotros nos amamos muchísimo, así quiere que amemos al resto. Por lo tanto, reitero que desde mi humilde punto de vista, no está mal que Dios sea egoísta. Si seguimos con el análisis, nos podríamos preguntar, ¿y qué cosa es Dios? ¿Qué es Dios? La Real Academia de la Lengua Española dice que es un ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Hay una serie de definiciones de Dios, pero vamos a utilizar la que la teología nos ofrece. La teología define a Dios como un ser que engloba todo lo bueno en cantidad infinita y no tiene nada de malo. Por lo tanto, la decisión de seguir a Dios tiene sentido, porque es la única decisión en la vida de una persona donde teóricamente solo te va a traer cosas buenas. ¿Por qué? Porque estás siguiendo a alguien que tiene lo bueno en cantidad infinita y no tiene nada de malo. Cualquier otra decisión que tomemos en la vida, desde la más simple hasta la más complicada, va a traer cosas buenas y cosas malas. El enamorado piensa que casarse con su pareja solo va a traer cosas buenas, sobre lo cual todos los que convivimos, en mi caso yo estoy casado, sabemos que eso no es cierto. La idea es tomar decisiones que traigan más cosas buenas que malas. Entonces, solo la decisión de seguir a Dios es la única que trae solo cosas buenas. Los que me conocen saben que soy agnóstico. Los que creen que me conocen piensan que soy ateo. Y los que no me conocen deben creer que soy un hereje o un fariseo. En general, lo que me desagradan, aparte de los curas, ¿no? Es la religión. No creo en los rituales ni fundamentos de las religiones, cualesquiera que éstas sean. Las percibo como horror al vacío. El horror al vacío en los pintores es que tienen que llenar todo el lienzo para no dejar partes en blanco. Del mismo modo, los vacíos del cerebro del hombre suelen llenarse con Dios. Antes era más difícil, ¿no? Porque estos vacíos se llenaban también, aparte de con Dios, con magia o brujería. Siempre he pensado que la verdad científica debe tener un límite y más allá de esa verdad científica debe existir una verdad divina, es decir, yo creo que debe existir alguna fuerza superior detrás de todo, pero que no es un viejito barbudo con largos y blancos cabellos que nos vigila de manera omnipresente y nos lleva las cuentas de lo que hacemos y que nos va a castigar si nos portamos mal. En eso no creo. Y cuando me puse a reflexionar sobre esto, hace algunos años, mi hija pasó por una fase donde se volvió
catequista y por esta fase de su vida se volvió bastante católica por decisión propia. ¿Por qué por decisión propia? Porque, bueno, ustedes saben que yo no soy religioso y su mamá tampoco, o sea, ni siquiera es católica, ¿no? Pero algo que siempre he querido promover es que mi hija pueda tomar sus propias decisiones. Entonces, por mi propio horror al vacío, necesitaba explicarme el porqué de su decisión. Sobre todo porque yo creo que ella es más inteligente que yo. Y he llegado a la conclusión que les acabo de contar, ¿no? Después de todo este análisis, que resulta lógico seguir a Dios porque es una decisión que solo va a traer cosas buenas. Y por otro lado, debe ser mejor creer que no creer, ¿no? Porque si no existe, no pasa nada. Pero si existe, vamos a tener toda la eternidad para arrepentir. Solo como dato curioso, ¿no? Esto que dice la Biblia sobre otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Esto está en Mateo capítulo 19, versículo 24, ¿no? Y como tengo algunos amigos ricos, no que sean bonitos, sino que tienen plata, ¿no? Quería decirles que no se preocupen, pues porque el ojo de la aguja no es el huequito de la aguja por donde pasa el hilo. O sea, la metáfora que utiliza Jesús trata de lo siguiente. En esa época, ¿no? Para los judíos, a quienes predicaba Jesús, el animal más grande que conocían era el camello. Y la mayoría de ciudades, las grandes, eran amuralladas. En la puerta de la ciudad, a veces al costado o en la misma puerta grande, había una puerta chiquita por donde pasaba un hombre erguido. Esa puerta chiquita era conocida como el ojo de aguja, ¿sí? Es decir, es muy difícil para el camello pasar por el ojo de la aguja, pero no es imposible. O sea que un rico sí puede ir al reino de los cielos, solamente que se tiene que esforzar más que un pobre, nada más. Bueno, retomando, la cuestión es que yo pienso seguir igual, es decir, voy a seguir sin creer en la religión por lo discriminatoria, machista y homofóbica que es. Pero seguiré practicando la ley de oro. En el peor de los casos, esto que les he contado es mi ajuste de racionalización por la frustración de un acontecimiento para mí inexplicable, es decir, que mi hija se vuelva catequista durante cierto tiempo. Además, si Dios existe, tal como se describen todos los credos, debo suponer que es tan buena gente que al final me va a perdonar, ¿no? Digo, por si acaso. En conclusión, y a costa que les moleste que me ponga pesado hablando de mi hija, solo quería contarles que me siento orgulloso de ella, pues me genera muchos momentos inolvidables, que respeto todas sus creencias y sus decisiones. Eso es. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo y además suscríbete a este canal. Ya nos vemos en un próximo programa. Chao.